Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Hermanos de Esperanza, muy buenas tardes. Es un gusto para mí volver a saludarlos. Ya se cumplen casi 3 meses desde este encierro, parcial para algunos, total para otros. Pero más allá de eso, hermanos, quiero seguir animándolos a que mantengamos la esperanza y la fe de que todo está bajo el control del perfecto plan de nuestro Señor. Para algunos las circunstancias han sido
más severas que para otros, me imagino, en lo laboral, en la salud. Pero debemos confiar en nuestro Señor, debemos orar, debemos sumergirnos en la palabra para encontrar la esperanza y el consuelo y el ánimo y la fe que debemos cultivar día a día. Sé que no es fácil estar encerrados, muchos quizás han perdido su trabajo, muchos han visto mermados sus ingresos, su salud, quizás muchos hemos tenido conocidos que se han enfermado del coronavirus, de compañeros de trabajo, quizás en cualquier ámbito de nuestras vidas personales. Pero a pesar de las circunstancias, debemos saber que Dios tiene el control de ellas y que Él busca glorificarse con cada cosa que nos deja en el camino. Por lo tanto, hermanos, reitero la invitación a que disfrutemos de este culto que está por venir, que sigamos las reuniones que estamos teniendo durante la semana. Los lunes nos reunamos en el grupo de oración, los miércoles como hoy mantengamos la reunión. Lo mismo los viernes a los jóvenes que se están congregando también a través de las redes. Y el domingo obviamente tenemos nuestra jornada doble, por lo tanto tenemos muchas opciones, muchas posibilidades. La cartelera es amplia, en este caso la cartelera es bastante distinta porque debemos tener una participación bastante más activa. Por lo tanto, hermanos, sigamos haciendo esta nueva rutina, quizás esta nueva normalidad que algunos le llaman, pero nuestro estilo de vida debe estar centrado en Cristo, más allá de las circunstancias que podamos tener, sobre todo este año, que son bastante especiales, por decirlo de alguna manera. Hermanos, sigamos fieles, sigamos unidos, congregándonos de manera virtual, comunicándonos con nuestros hermanos, animándolos a que sigamos conectados, a hacernos presentes con los hermanos, con las hermanas, invitarles y animarles a que sigamos en este camino que Dios nos tiene preparado, porque la gloria eterna vale la pena y nuestra mayor esperanza. Disfruten el mensaje que viene. Dios les bendiga. que descendió
desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola hermanos, buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos este día miércoles. Quiero enviarles un saludo cariñoso. Espero que estén muy bien, que puedan estar disfrutando de la reunión que estamos teniendo hoy a través de internet. Y quiero compartir con ustedes un pasaje antes de que pasemos a la predicación principal, que por supuesto es lo más importante. Pero quiero compartir con ustedes este pasaje en el libro de Gálatas, por favor, si me acompañan. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver ahí el versículo 16 hasta el 18. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El apóstol Pablo está enseñando a los Gálatas que ellos deben andar en el espíritu. Y está mostrando que aquí hay dos cosas opuestas, son opuestos entre sí, el espíritu y la carne. Sabemos y experimentamos cada día la lucha que hay entre nuestra carne y el espíritu. Y por supuesto eso no significa que haya una lucha física, digamos, sino que, y tampoco es contra nuestra carne literalmente, sino que está diciendo figurativamente la carne, refiriéndose a los deseos que tenemos como seres humanos caídos de pecar, los deseos que tenemos de pecar, los deseos que tenemos de caer en el pecado.
y están opuestos a lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces un creyente, cuando recibe la salvación solamente por gracia, solamente por poner su fe en Cristo Jesús, recibe salvación, recibe este regalo maravilloso de la salvación y recibe el Espíritu Santo que mora en él. Y este Espíritu le mueve a obedecer a Dios, a amar a Dios, a andar en integridad, etc. Pero lamentablemente seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa en nosotros. Por lo tanto, nuestro andar diario siempre vamos a vernos tentados por el deseo de hacer lo malo. Y el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Y acá la palabra clave es andar, porque no solamente significa algo etéreo, que sea algo que esté más allá del entendimiento, sino que él dice claramente andar en el Espíritu, y eso significa que cada acción, cada cosa que hacemos debe ser dominada por el Espíritu de Dios. Es decir, nosotros debemos en nuestro andar diario, en nuestra acción más cotidiana, más mínima, debemos hacerlo motivado por los deseos que inspira en nosotros el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aquí deja claramente establecido que hay una contraposición entre lo que el Espíritu Santo está motivándonos a hacer, está inspirándonos a hacer, lo que el Espíritu Santo nos mueve a llevar a cabo, que es la voluntad de Dios, y por otra parte los deseos de nuestra carne que están arrastrándonos al mundo, que ama el pecado, que quiere seguir en ese pecado. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros somos guiados por el Espíritu, y si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, es decir, debemos continuar haciendo las obras que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Y mire lo que dice más adelante en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son, y hace una lista el apóstol Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Señor, el que nos ha rescatado, el que nos ha salvado por medio de su sangre, no debemos ser dominados por estas cosas. Y esta lista es bien fuerte tal vez, pero nosotros debemos cuidarnos de todas estas cosas. Y a veces con un poco de arrogancia decimos, no, yo no hago estas cosas, yo no caigo en estos pecados. Pero la verdad es que el apóstol Pablo nos manda, y es Dios mismo el que nos manda a través del apóstol Pablo, a andar en el Espíritu, a que lo que hacemos, a lo que nosotros decimos, a todo nuestro andar diario debe estar dominado por el Espíritu. Y si está dominado por el Espíritu de Dios, no vamos a caer en estos pecados que se mencionan acá. Por eso es que Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque un verdadero hijo de Dios no practica estas cosas, ninguno de estos pecados. Entonces debemos cuidarnos, hermanos. La salvación es algo por gracia, no merecido. Nosotros no alcanzamos salvación por comportarnos de forma correcta o por hacer la voluntad de Dios, porque la verdad no podemos hacerla 100%. Si de nosotros dependiera ser salvos, la verdad ninguno de nosotros alcanzaría salvación. Nunca. Nunca ningún hombre en la historia entera ha podido obedecer a cabalidad la voluntad de Dios para poder ser salvo por sus propias obras. Entonces, la única forma en que nosotros podemos ser salvos es por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, de su perfecto cumplimiento de la ley. Él sí es el único hombre que ha podido cumplir completamente la ley de Dios, perfectamente. Y así perfectamente dio su vida para que nosotros, al morir Él y resucitar, nosotros podemos tomar su justicia, o su justicia se hace nuestra justicia, y nuestros pecados se cargaron sobre Él en la cruz. Es cierto, somos salvos por gracia, pero eso no significa que no haya una responsabilidad en nosotros. La Biblia enseña claramente que hay un equilibrio entre lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. No merecemos salvación y Dios ha obrado para que nosotros podamos tener salvación por medio del Evangelio. Pero ahora que nosotros somos salvos, debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Debemos esforzarnos para obedecer a nuestro Padre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu. Y más adelante nos muestra
¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Mira el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Entonces todas estas cosas son manifestaciones y la verdad vemos otros frutos, además de esto, en la palabra de Dios vemos otros frutos del Espíritu, pero todas estas cosas son manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros y produciendo estos frutos para que nosotros podamos obedecer al Señor y darle gloria a través de nuestra vida. Andar en el Espíritu, eso es lo que significa hacer todas estas cosas. Así es como se anda en el Espíritu, poniendo en práctica el amor, poniendo en práctica el gozo, poniendo en práctica la paz, etc. Nosotros somos responsables de andar en el Espíritu. Mire lo que dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ellos han crucificado la carne. Nosotros debemos cada día crucificar nuestros deseos, la carne aquí ejemplificada en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y es lo que yo les decía, no solamente tiene que ver con el Espíritu que hemos recibido el Espíritu de Dios, pero es cierto, vivimos por el Espíritu, entonces también andamos por el Espíritu. Es decir, los que hemos recibido la salvación, los que hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, también andamos en el Espíritu y hacemos la voluntad de Dios. No es algo de palabra solamente, no es un simple título. Es cierto, cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Posicionalmente somos hijos santos de Dios, eternamente santificados, justificados, salvados para toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros en el hoy debemos andar en el Espíritu, no solamente vivir por el Espíritu, sino también andar por el Espíritu. Y es una consecuencia natural de haber sido salvados, de haber sido rescatados, de vivir por el Espíritu. La consecuencia natural es andar también por el Espíritu. Entonces nosotros, hermanos, debemos analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestro andar diario? ¿Hemos sido rescatados por la gracia de Dios? Si es así, ¿eso está reflejándose en nuestro andar diario? Si tenemos dudas respecto a si hemos sido salvados o no, debemos revisar la Escritura, y lo invito a conversar con alguno de los líderes de la iglesia, con el pastor Fabián, acerca de las dudas que pueda tener, hermano. No es mi intención hacerle dudar, pero debemos estar seguros, cimentados en la palabra de Dios, de que hemos recibido verdadera salvación. Y si es así, debemos andar en el Espíritu. ¿Y cómo está su vida en ese sentido? ¿Está andando conforme al Espíritu de Dios? ¿Está siguiendo la voluntad del Padre? ¿Está haciendo las cosas que debe hacer? ¿Está andando conforme a los frutos del Espíritu? ¿Ve usted en su vida el fruto del Espíritu Santo? Así debiese ser, hermano, y espero que así sea. Y obremos y trabajemos para que cada día los frutos del Espíritu sean contundentes, sean grandes, y que las tentaciones que trae la vida y los deseos de nuestra carne cada vez sean más pequeños. La verdad es que no vamos a dejar de tener tentaciones, no vamos a dejar de tener deseos en nuestra carne de pecar hasta que el Señor no venga y termine de redimirnos y que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero entre tanto estamos en una lucha con todos nuestros deseos. Lo invito, hermano, lo animo a que usted ponga su voluntad en obedecer al Señor y andar en el Espíritu. Hermano, espero que sea de bendición para usted esta meditación, que pueda ponerlo en práctica, que no sea solamente algo que hemos visto en parte de la reunión, sino que sea una palabra que venga a nuestro corazón y que genere más fruto todavía. Hermanos, un abrazo para todos, espero que esté muy bien y que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, a todos es un gusto saludarles en este nuevo día miércoles, día de estudio de la palabra del Señor, hermanos, y estaremos aprendiendo sobre la carta de Primera de Pedro este día, así como ya llevamos un buen tiempo. No recuerdo cuántos mensajes llevamos, quizás 5 o 6 de esta carta, y es una bendición, hermano, para mí poder estar estudiando este libro junto a ustedes, hermanos, junto a la Iglesia Bautista Esperanza.
de uno de nuestros tantos estudios que tenemos, hermanos, como el día lunes en la oración, el día domingo en la mañana y en la tarde, sobre Lucas expositivo el día domingo y Salmos también expositivo el día domingo, y también el día lunes, hermano, en un estudio temático sobre cómo crecer en la fe. Y hoy día también estaremos viendo Primera de Pedro, en especial los versículos 18 al 21. Entonces, hermano, le animo a estar abriendo su Biblia junto a su familia, a estar todos unidos. También recuerda, hermano, cada semana yo mando lo que es la escuela dominical, ya envié la de esta semana, para que usted junto a su familia la hagan. Si quizás está el padre ahí, hermano, así para que esté haciéndola con sus hijos, o hermano, que pueda estar haciendo la hermana hacia usted, su familia, para seguir aprendiendo más de Cristo y más de Jesús. Así que, hermano, le animamos a estar en contacto con los demás. No duden en escribirnos cualquier duda que usted tenga. Así que, hermano, entrando directo a lo que es el tema del día de hoy, hoy vamos a hablar sobre el porqué de la esperanza. Y es que el cristiano tiene esperanza por la salvación de Cristo. Y es principal, hermano, en Primera de Pedro el tema de la esperanza lo vemos regularmente. Y como ya hemos estudiado, la esperanza está ligada a la salvación y al ámbito espiritual. De hecho, la esperanza, hermano, que tenemos, más que algo físico, es algo espiritual. La salvación es algo espiritual, hermano, no es algo físico. Dios no nos salvó de la pobreza, hermano, no es eso, hermano, el propósito de la salvación. Dios no nos salvó de la impopularidad o del fracaso, por decirlo así. Dios nos salvó de nuestros pecados, hermano, y de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y es por eso que podemos ver, hermano, que el hombre creyente, el cristiano, es un hombre espiritual, que vive para lo eterno, que vive para Dios, hermano. Es un hombre que busca las cosas espirituales, hermano. Romanos 8, versículo 14 al 17 nos habla de esto. Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted puede ver aquí, hermano, que el creyente es un hombre que vive conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Y la palabra clave para entender aquí, hermano, el porqué de la esperanza es la palabra que usted encuentra en 1 de Pedro 1:18. En 1 de Pedro 1, versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Y esa palabra rescatados, también usada como redención, pone, por decirlo así, la función, hermano, que habla de la salvación, y pone ahí la función de la salvación en cuanto a la esperanza, de que la salvación nos dará la esperanza a nosotros. Vea conmigo, hermano, una frase de Thomas Watson, un puritano, que escribió: grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo necesitó hablar una palabra, hablando de Dios. Segundo, en la otra hubo que derramar sangre. Por eso el sacrificio de Cristo, hermano, es el porqué de la esperanza. Fuimos creados por Dios, lo cual Él pudo hablar y crearnos. Pero, hermano, en cuanto a la salvación, Él tuvo que rebajarse, hacerse un hombre, derramar su sangre en la cruz por nosotros para limpiarnos de nuestro pecado. Y el cristiano tiene esperanza porque Cristo murió en la cruz. Ve ahí, hermano, 1 de Pedro 1, 18 a 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí usted puede ver, hermano, que la palabra rescatar, redimidos, a veces para nosotros es como un término muy teológico. Decimos, eso lo aprendemos en el seminario, pero hoy día, hermano, quiero ayudarle a usted a entender la profundidad que tiene este término para la vida del creyente. Era un significado muy profundo en esos días para judíos, cristianos, por decirlo así, que estaban por ahí, quizás en comunidades romanas, y podían ver y entender este término de la redención, porque era un término ligado a la esclavitud. Y sabe, hermano, en ese tiempo había probablemente más
de 50 millones de esclavos en el Imperio Romano y las colonias aledañas que ellos tenían. Entonces, hermano, un esclavo podía comprar su propia libertad si lograba reunir los suficientes fondos para pagar a su amo, lo cual era muy difícil. Hasta más fácil era que otra persona comprase a este esclavo y lo pusiese en libertad. O sea, que otro pagase el precio, lo que era un poquito más común, aunque ambas cosas eran difíciles de ver. La redención era algo precioso en esos días, porque el caso más probable es que alguien decidiese pagar tu libertad como un esclavo haciéndote libre, lo cual debía ser un acto de bondad y un acto maravilloso hacia otras personas. Pero vemos que hoy en día sigue siendo algo maravilloso porque está reflejando la actitud de esclavitud en la que cada creyente vivió y en la que cada no cristiano vive. La esclavitud del pecado. Vive esclavo del pecado y solamente otra persona puede pagar aquel precio por la redención o por la liberación de aquel esclavo, y ese otro es Jesucristo. La Biblia deja en claro que todos los creyentes una vez estuvimos sujetos a la esclavitud del pecado y de la ira de Dios, y que únicamente la redención de Cristo rompió esa esclavitud. Y la persona sin Cristo, hermano, vive una vida de esclavitud al pecado. Dirá, cuando quiera dejo de pecar, pero no quiere, porque su deseo es de continuo el mal, hermano. En Romanos capítulo 6, si usted puede acompañarme a este pasaje, en Romanos 6, hermano, en el versículo 7, o mejor dicho, 17 y 18, hermano, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice Pablo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuimos libertados del pecado, antes éramos esclavos, ahora libres. ¿Libres para qué? Para servir al Señor, hermano. Entonces, antes de estar en Cristo éramos pecadores. Pedro llama esto vana manera de vivir. En 1 de Pedro 4, versículos 1 al 4 dice, baste ya el tiempo para haber hecho como los gentiles o como los pecadores, vivamos para Dios, en otras palabras, lo que él quiere decir. Y sin Cristo mucha gente puede llamarse así, llenas, felices, cuando en realidad son vidas vacías y también miserables, hermano. Las personas no salvas hoy día están ciegas, hermano, viviendo de sustitutos, de, por decirlo así, de cosas que parecen darle una felicidad momentánea que luego se acaba, hermano. Pablo reconoció la inutilidad de la vida sin Cristo. En Hechos 14, en esta historia, mire, es súper interesante. Acompáñame ahí, hermano, a Hechos 14. Hechos 14, hermano, versículo 15. En Hechos 14, versículo 15, dice la Escritura. Aquí pasa que Pablo, ya acompañado de Bernabé, están ahí en Listra, y estos hombres fijaron sus ojos en ellos y viendo sanaron a una persona. Entonces ellos fueron y se arrodillaron e intentaron adorar a Pablo y a Bernabé. Pero Pablo dice lo siguiente en el versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Anteriormente ellos habían dicho, nuestro Dios es Júpiter, pensamos que son ustedes, eran gente que entendía esta manera, pero no era eso. Él le dice, esa manera de vivir es vana. Lo que le dice Pablo es que anunciamos que de estas vanidades, esos pensamientos idólatras paganos sin Cristo, se conviertan al Dios vivo. Porque una vida, hermano, no convertida al Dios vivo es una vida vana, hermano, se acabará en nada. Y eso podemos verlo, hermano. Él se identifica su existencia superficial, lo que vemos, no hay nada espiritual en eso. El cristiano es un hombre espiritual útil para el Señor. El hombre sin Cristo es inútil y sin valor alguno. Pero el cristiano tiene su valor en Cristo, hermano. Sin importar la manera de pensar, hermano, todo hombre o mujer no redimido está viviendo una manera vana. Incluso los mayores logros, hermano, a los ojos de los hombres son vanos, una vana manera de vivir. Hermano, no son para nosotros
ejemplos aquellas personas sin Cristo. No son para nosotros, hermano, las modelos, aquellos que enaltecemos ni admiramos las personas sin Cristo. Admiramos a los hombres y mujeres que dan su vida para el Evangelio, que dan su vida, hermano, en la palabra de Dios, que dan su vida, hermano, para que otros escuchen el Evangelio. Esas son, hermano, las personas que admira el creyente, hermano. Todos los demás formas de vivir sin Cristo son formas vanas de vivir. Por eso fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestros vanos pensamientos, vanas actitudes, vanos tiempos sin Cristo, hermano. Por eso fuimos salvos, hermano. Por ejemplo, en Mateo 16, hermano, aquí está diciendo Jesús unas palabras a sus discípulos. Si puede acompañarme ahí. Mateo 16, hermano, versículo 26 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué importa si gana todo el mundo y pierde su alma? Hermano, fuimos rescatados de una vana manera de vivir. No buscamos el aplauso de los hombres, buscamos agradar a Dios, hermano. Una vana manera de vivir se centra en este mundo, en lo terrenal, en las personas. Pero un creyente se fija en lo eterno, pone su mirada en Cristo, camina hacia allá. Sabemos, hermano, que no hubiéramos sido podido rescatar, que no hubiéramos sido rescatados, hermano, que no podríamos haber sido rescatados si no era por Cristo. En Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, 18 dice: la cual recibisteis de vuestros padres, hablando de la redención, de este rescate, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y eso es cierto, hermano, no fuimos rescatados con esas cosas, para nada, hermano, no podríamos haber sido rescatados con aquellas cosas. Pero ¿cómo fuimos rescatados, hermano? Por la sangre de Cristo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. El apóstol Pedro les dice, ustedes no fueron rescatados ni por su vana manera de vivir, ni sus esfuerzos, ni sus obras. Dice, sabe que los creyentes estaban conscientes de que no fueron rescatados con algo corruptible, sea dinero, posesiones o mis esfuerzos, hermano. Todo fue por una obra de la gracia de Dios. Él derramó su preciosa sangre, hermano, para comprarnos y sacarnos de la esclavitud del pecado, haciéndonos libres para siempre, libres de esa vana manera de vivir. Y ahora tenemos una vida con un propósito eterno para el Señor, hermano. Entonces, luego de establecer cómo los cristianos no eran redimidos, ahora lo que hace Pedro, es establecer cómo los cristianos son redimidos. Como dice acá, según o con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Aquí usted puede ver que el uso de la sangre es un sinónimo de la muerte de Cristo, porque la sangre no era cualquier sangre, hermano, sino era la sangre preciosa de Cristo, la sangre que tenía la vida, por decirlo así, de Cristo, fue derramada, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto entiende, obviamente, el que está leyendo, la audiencia principal de este libro, porque Pedro escribe a judíos que entendían en su mente todo lo que eran los sacrificios, todo lo que era la antigua ley. Y ahora Cristo es el sacrificio, no uno de los sacrificios. ¿Y qué nos quiere decir todo esto, hermano? Que Cristo era sin contaminación y sin mancha. El hombre que hacía un sacrificio sabía que tenía que dar su mejor cordero, su mejor animal, sin mancha, sin, como dice acá, sin contaminación. El mejor de todos, él tenía que dar. Por lo tanto, él perdía mucho dinero, de alguna manera. Era un precio alto, era algo costoso. Entonces entendemos el costo de la vida de Cristo sin pecado. La vida de Cristo, que era totalmente pura, santa, no con pecado, sin contaminación y sin mancha. Entonces la sangre de Cristo era preciosa, ya que todo pecado, hermano, es una violación de la ley de Dios, algo que Cristo no hubiera podido hacer, hermano, ir en contra de Dios. Es a Dios a quien nosotros debíamos, a quien nosotros éramos deudores. No era Satanás, hermano, era Dios. A Él debíamos por nuestro pecado. Habíamos sido infractores de su ley, no de la ley de Satanás, sino de la ley de Dios, hermano. Por tanto, solamente Dios podía poner, o el acreedor podía poner el precio del rescate o la redención. Como todo pecado era contra Dios, Él puso el precio, Él estableció los términos. Y el precio que Él recurrió fue la sangre de un cordero perfecto, en este caso la sangre de Jesucristo. Y la Biblia nos habla regularmente de la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo nos dio la salvación. Vea conmigo, hermano, Hechos capítulo 20, versículo 28.
Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo fuimos nosotros salvados? ¿Cómo fue usted salvado, hermano? ¿Cómo usted pudo ser injertado en la iglesia de Dios? ¿Cómo usted fue hecho hijo? ¿Cómo usted fue hecho por Dios? Fue, hermano, a través de la sangre de Jesucristo, hermano. La sangre de Cristo, la sangre más preciosa de todas, porque no tenía contaminación, hermano. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, es un sacrificio sustituto o vicario, como teológicamente le decimos. ¿Y qué significa esto? Que Cristo no tenía ningún pecado, pero nuestro pecado fue imputado en Él, o fue puesto sobre nuestra culpa. Y Él fue tenido por culpable ante el cielo. Y eso fue ejecutado en su contra. Y aquí vemos, hermano, que Él tuvo que derramar su sangre o morir en la cruz. Y la sangre de Cristo, hermano, habla de su muerte. Usted sabía que la Biblia habla, hermano, de la sangre de Cristo casi 3 veces más que lo hace, o de lo que menciona la cruz, y 5 veces más de lo que se refiere a la muerte de Cristo. ¿Y con qué quiero decir con esto? Que cuando habla de la sangre de Cristo, no es en sí físicamente tal cual nosotros podríamos pensar lo que Cristo derramó su sangre. Porque Él podría haber derramado su sangre quizás sin morir, y eso no implicaba la salvación completa, sino que Él debía morir y resucitar, hermano. El significado de la crucifixión es eso, el precio y el pago de la sangre. Por eso no hubo nada sobrenatural en la sangre, como que Él derramó la sangre y esa sangre derramada cuando cayó en el piso dio salvación. Los soldados que lo golpearon quizás quedaron manchados de la sangre de Cristo, pero no significa que hayan sido salvos. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo, estábamos hablando de su muerte, de su entrega, de la cruz, del sufrimiento y cómo Él dio esta vida para que nosotros fuésemos sin pecado, para que nosotros fuésemos santos, hechos sin mancha delante de Dios. Y el significado bíblico de esto está, por decirlo así, hermano, comparativamente en Romanos 5. Si puede acompañarme ahí, Romanos 5, versículos 9 y 10, hermano. Y dice aquí la Escritura en Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ahí hablando de la salvación, fuimos justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Salvación por la sangre. Y luego dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y ahí habla, seremos salvos por su vida. Salvos por la sangre, salvos por su vida. Estamos comparativamente hablando de lo mismo. Entonces, la sangre de Cristo nos hizo salvos, hermano. La muerte venció el pecado. Por eso el creyente tiene esperanza, hermano. Porque si Cristo murió, derramó su sangre, hizo un sacrificio perfecto, ahora yo vivo con la esperanza de que no estoy bajo el pecado y que soy salvo por medio de su sacrificio y que ya no vivo en esclavitud del pecado, sino que vivo para la gloria de Dios, aguardando aquel día cuando Él regrese, hermano. Él pagó el precio, Él me hizo su hijo. ¿Por qué no habría de vivir con esperanza, hermano? Por eso el hombre cristiano es espiritual, hermano. Quizás hemos escuchado promesas de la provisión monetaria de Dios, de los recursos, del cuidado, pero hermanos, más las promesas de Dios son promesas espirituales, de salvación del pecado, hermano, de liberación, hermano, de perdón en nuestra vida, de reconciliación con Dios. Es eso lo que el cristiano desea mayormente, es eso lo que el cristiano tiene en su mente, en su corazón. Y si tiene eso, lo tiene todo, porque su todo es Dios, hermano. Por eso miramos la esperanza espiritual que tenemos, hermano. Entonces, la segunda cosa que vemos, hermano, es que el cristiano tiene esperanza porque Cristo resucitó. Vea conmigo, hermano, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y dice, ya destinado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y luego dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y dice que Él ya estaba destinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que para Dios no fue como, no fue por decirlo así, hermano, como un plan de último minuto. O sea, el hombre pecó y dijo, Dios, ahora tengo que hacer un plan de salvación. No, hermano, no dijo eso, sino que todo ya estaba destinado, estaba planificado. Dios ya tenía un plan hecho
para la salvación del hombre, hermano. Entonces, Él predestinó enviar a su Hijo como el Salvador. Y aquí habla del verbo manifestado, y habla que en los postreros tiempos se ha manifestado Cristo, en el sentido de que Él ya estaba destinado, ya era, por decirlo así, un plan que Él iba a venir a morir por nosotros, pero fue manifestado, hermano. Vea conmigo un texto en Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4, hermano, versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5, hermano. Y dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vino el cumplimiento del tiempo, fue manifestado en ese tiempo, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hermano. Dios le resucitó a Cristo de los muertos. Era el tiempo de Dios, fue destinado para eso, fue su plan, hermano. Venir, encarnarse, hermano, que Cristo viviese una vida normal y fuese a la cruz por nosotros, hermano. Por eso es que mediante esa resurrección, dice, mediante el cual, dice, creéis en Dios, hermano. Obviamente sabemos que la resurrección está enlazado, hermano, obviamente con el creer en Cristo. No hemos visto la resurrección, de hecho es un hecho sobrenatural, hermano. La gente no cree en Cristo, dice, Cristo no existió. ¿Cómo pudieron pasar esas cosas? Y no lo damos a entender algo así, hermano, pero nosotros creemos en Dios, creemos en Él, hermano. Creemos que Él resucitó, hermano, y eso trae fe, esperanza a nosotros, hermano. Dios le ha dado gloria, dice incluso, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y eso habla un poquito de cuando Cristo ascendió. En Hechos 1, hermano, Marcos 16, en Lucas 24, cuando Cristo ascendió al cielo, fue recibido en gloria. Cristo regresó al paraíso y eso era necesario, hermano. Vea conmigo Lucas capítulo 24, versículo 26, cuando Jesús se encuentra con estos discípulos que iban en el camino de Maús. Él dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria? O sea, Él les dice, no era necesario que muriese Cristo, sufriese, después de los 3 días resucitase y que fuese recibido en gloria. ¿No está así en las Escrituras? ¿No habla así el Señor? ¿Acaso no eran las palabras esas que podemos ver que primero es el sufrimiento, después la gloria? El cristiano es igual, hermano, tiene esperanza porque a pesar de los sufrimientos después viene la gloria. Ese es el orden de la resurrección. Murió, sufrió, fue sepultado y resucitó, hermano, por nuestros pecados y luego ascendió en gloria. Por eso tenemos esa esperanza y dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque si Él resucitó, promete también nuestra resurrección y la garantiza, hermano. Quizás en esta vida, hermano, vamos a morir, vamos a sufrir, quizás llegue la enfermedad. Quizás algunos con 30, 40, 50, 80 años. Pero todos, hermanos, seremos resucitados porque es la promesa de Cristo, hermano. De que cada uno de nosotros terminará, hermano. Quitará la presencia del pecado de este cuerpo mortal y nos hará un hombre nuevo, transformado a su imagen. Y qué glorioso, hermano, seremos iguales o semejantes a la imagen del Dios que creó todo, el Dios todopoderoso, el Dios de amor, de perdón, de gracia, de misericordia, hermano. De Él seremos semejantes, de su imagen, de Cristo, hermano. Y qué bendiciones ser contados, hermano, con Él, hermano. Ponga su mirada en lo eterno, ponga su esperanza ya, hermano. Eso es lo que importa en esta vida. En esta vida importa lo celestial, lo terrenal, hermano. La fe salvadora incluye creer en Cristo, en el único y verdadero Dios. Y en esto podemos ver que la fe permite confiar en Dios, en su gracia. Y también los creyentes tenemos una esperanza inquebrantable en Dios, en que un día, hermano, Dios, como resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros y nos dará la bienvenida en la gloria final, hermano. Por eso, hermano, cuando usted y yo meditamos en el sacrificio de Cristo por nosotros, ciertamente vamos a querer obedecer, asemejarnos a la imagen de Cristo, hermano. Estar cada día creciendo, leyendo la Escritura, hermano, viendo cómo es Cristo, qué hacer, cómo ser como Cristo, pidiendo que Él nos revele, que Él nos hable, que Él nos cuide, que Él nos transforme, hermano, cada día. Porque Él murió, tenemos libertad del pecado y seguridad. Pero porque Él resucitó, tenemos la promesa de que también nosotros resucitaremos, sin relación con el pecado, hermano. Quisiera narrar algo que leí de Warren Wiersbe, y él dice, cuando era apenas una jovencita, Frances Ridley Havergal, dice, vio un cuadro del Cristo crucificado con esta leyenda o con este texto épico, y dice, yo hice esto por ti,
¿qué has hecho tú por mí? Y ella compuso un poema que no quedó tan contenta y dice la historia que ella lo arrojó al fuego. Y luego el papel que ella arrojó al fuego, hermano, no se quemó. ¿Y qué pasó? Después más tarde ella lo tomó y su padre le dijo, ¿sabes qué, hija? Tienes que compartir este poema con las demás personas. Y el poema dice algo así, hermano. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti, inmolado fui, y tú quedas por mí. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir este cántico? Es un himno, ¿no? Mi vida di por ti. Y es escrito por esta niña, hermano, que vio este cuadro. Y cuenta la historia así, aunque quizás sea difícil de pensar lo que pasó. Pero vemos, hermano, que ver la salvación de Cristo nos hace pensar a un cristiano fiel diciendo, yo quiero entregar mi vida al Señor. Él dio su vida por mí. ¿Qué haré yo por Él? Por su causa, hermano. ¿Qué haré yo para que su nombre sea conocido entre las naciones? Entonces, hermano, vea esto. Tiene una esperanza usted, hermano. Nadie le va a quitar esa esperanza. Nadie nos separará del amor de Cristo. Pero piense, hermano, la esperanza no avergüenza. La esperanza apremia. Viviremos, hermano, vivirá usted en base a la esperanza que tiene. Todo está pagado, hermano. Todo está asegurado. El Señor Jesús murió y resucitó, hermano, dándonos así vida eterna a su lado. Así que, hermano, viva conforme a esa esperanza. Recuérdela, apréciela y compártala con otros. Así que, hermano, es el tiempo para honrar al Señor con nuestras vidas. Así que, ¿qué le parece, hermano, si terminamos orando? Y luego de eso nos estaremos despidiendo de este nuevo servicio de día miércoles. Así que oremos, hermano. Padre amado, quiero darte las gracias en esta hora por lo bueno que eres tú, Señor, por darnos un día más de vida y tenernos con bien, Señor, para honrarte, para hacer de testimonio, Señor, hacia ti. Y gracias te damos por lo bueno que tú eres, Señor, por habernos perdonado, por haber muerto por nosotros y resucitado venciendo la muerte. Gracias, Señor, por darnos la salvación y te pido que vivamos el resto de nuestros días para ti, Señor. Que cada día que vivamos sea para tu gloria. Así que gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de vivir para ti. Que tú seas honrado en cada día de nuestra vida, Señor, la cual tú nos has dado y has comprado por tu preciosa sangre. Bendícenos, Señor, bendice a la iglesia y también te damos gracias por tu salvación. Pedimos todo esto, Señor, y entregamos este servicio en tu nombre. Amén. Así que, hermanos, gracias por participar hoy de este servicio. Le animo, hermano, a estarlo compartiendo con otros, a estar comentándole a gente del grupo de Facebook, de la escuela dominical, de todo lo que se está haciendo, hermano, del culto infantil que nuestras hermanas hacen el día domingo. Manténgase activo, pendiente a las actividades de la iglesia y todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Así que para su crecimiento y para la honra de nuestro Dios, hermano. Que Dios le bendiga, les amamos, les extrañamos y esperamos vernos pronto, hermano. Bendiciones.